Dice así la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén, que el Señor bendiga su palabra. Padre, gracias por tu palabra. Nos ponemos ante ella como vasijas que tienen que ser llenadas una vez más, santificadas, purificadas. Te damos gracias porque esta palabra es verdad, se cumple, queremos que sea una realidad en nuestras vidas. Abre nuestros corazones, Señor, y nuestro entendimiento para recibirla con gozo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, en la historia de la humanidad, la historia del ser humano sobre la tierra, hay varios momentos importantes. Momentos que cambiaron los acontecimientos y que cambiaron, como decimos, la historia. Pero hay uno que podríamos condensarlo en tres partes, que es el nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Acontecimientos que no solamente cambiaron el calendario, sino que hicieron, uno, que el poder de la muerte fuera vencido y derrotado. Que el poder del pecado que asola a la humanidad tuviera fecha de caducidad. Pero acontecimientos que precedían a uno que tendría lugar unos días después de la resurrección de Jesús. Y es un acontecimiento que lleva desarrollándose 2000 años y que precederá al gran día en el cual el Señor volverá a establecer su reino sobre la tierra y nos llevará con él. Amén. Ese acontecimiento es el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia que comenzó en el día de Pentecostés. Pentecostés es una palabra, es un término griego que significa literalmente 50, la cuenta de 50 días, y proviene de una fiesta hebrea que se conoce como Shavuot, la fiesta de las semanas. Hace 50 días celebrábamos la Pascua, celebrábamos Pesaj, celebrábamos la crucifixión y resurrección de Jesús. Jesús estuvo 40 días con los discípulos después de resucitar y les dijo, antes de irse: chicos, no os vayáis. No os vayáis porque aún queda algo importante que tenéis que hacer y que tenéis que vivir aquí en Jerusalén. Y claro, ellos eran galileos, así que seguramente su intención era de volver a Galilea y desde ahí pues seguir con su vida. Pero el Señor les dijo, no os vayáis. No os vayáis porque faltan 10 días para Shavuot, faltan 10 días para la fiesta de las semanas, faltan 10 días para que se cumplan esos 50 días desde que el Cordero es sacrificado y se presentan las primicias, que era la fiesta hebrea de Shavuot, como estoy diciendo. Faltan 10 días para que lo que mi Padre prometió se cumpla. Y es importante comprender esto, queridos hermanos. Ahora Chiqui decía algo que ayer recordábamos. Mirad, la iglesia, si no hubiera sido por el Espíritu Santo, no estaría aquí hoy día. La iglesia hubiera desaparecido hace siglos si no hubiera sido porque el Señor prometió y cumplió su promesa de enviar al Espíritu Santo. Porque tú y yo, como creyentes, no podemos vivir tras las pisadas de Jesús, no podemos seguir a Jesús sin el Espíritu Santo dentro de nosotros. Hemos leído que dice que fueron todos llenos. Y esto es lo que sucedió después de que Jesús, en el capítulo 1, versículo 8, les dijo: esperad en Jerusalén, versículo 7, porque recibiréis poder. Recibiréis poder de lo alto. Recibiréis poder del cielo. Y la palabra que usa aquí es dunamis, es potencia, es una explosión que produce una transformación para poner en marcha un cambio. Y me seréis testigos. Pentecostés no es un evento que sucedió para que unos creyentes que creen en Jesús y en su promesa hablen en diferentes lenguas, profeticen y vean visiones. Esas son evidencias de que hemos sido llenos del Espíritu Santo. Jesús dijo que Pentecostés, el fuego del Espíritu en nuestras vidas, es para ser testigos. Es para testificar de aquel en quien hemos creído. Es para que este mundo pueda seguir teniendo una llama encendida en medio de tanta oscuridad.
para que tú y yo, como esas lámparas que Jesús ha encendido, ardan con fuerza en medio de la oscuridad y haya un testimonio vivo y fiel de Jesús, para que todos aquellos que aún no han creído, crean y sean salvos del infierno. Pentecostés no vino para diferenciarnos de otros en lo humano, vino para capacitarnos. El Espíritu Santo vino para capacitarnos. Y fijaros, en el Antiguo Testamento, Shavuot era la fiesta de las primicias, era la fiesta en la cual todo hombre, todo varón judío con su familia debía subir a Jerusalén y ofrecer las primicias de la cosecha. Pero qué maravilloso es que así como en el Antiguo Testamento era el hombre el que llevaba un cordero y sacrificaba el cordero para expiación, para ofrenda, en el Nuevo Testamento Dios es el que ofrece el cordero. Ya no es el hombre el que lo hace, es Dios el mismo el que lo hace. Así como en el Antiguo Testamento, en Shavuot, el hombre llevaba las primicias a Dios, ahora en Pentecostés es Dios el que derrama de sus primicias sobre la iglesia. Y esas primicias, esos primeros frutos, es el Espíritu Santo sobre cada creyente. Y muchos alguna vez, si habéis leído este pasaje, os preguntaréis, bueno, ¿y eso de las llamas de fuego? ¿Por qué? Bueno, yo no conozco que una explosión tenga lugar sin fuego, sin ruido. Y decimos que la palabra que Jesús utilizó es dunamis, es dinamita. Pero es más, ¿os acordáis cuando Jesús fue bautizado? Juan el Bautista se refirió a él como aquel que bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Fuego. Si hay algo que tú y yo, en esta generación que vivimos, una generación apática, una generación está bien. Ayer nos recordaban esto, somos la generación del casi. Señor, yo te amo y casi te sirvo. Señor, yo te amo y casi me consagro a ti. Señor, yo te amo y casi hago lo que me pides. Somos la generación del casi. ¿Sabéis por qué? Porque no tenemos fuego. Porque no tenemos fuego. Estamos tan llenos de cenizas, de troncos mojados. Y la respuesta sigue estando en Pentecostés. La respuesta sigue estando en el Espíritu Santo, mis amados. Y lo maravilloso es que el Señor nunca tira la toalla. Ahora, me gustaría hablar de algunas cosas que es Pentecostés para tu vida, cosas necesarias, principios básicos. Pero quiero retomar algo que ya han usado las hermanas como introducción a lo que iba a decir, que tiene que ver con lo que recordábamos ayer. Y es que, primero, ya he dicho, Pentecostés no es para nosotros, Pentecostés es para Dios y para el mundo. Es decir, lo recibimos nosotros para que Dios sea glorificado por medio de hombres y mujeres valientes que predican con denuedo la palabra del Señor y que así el mundo pueda recibir el testimonio de Cristo y arrepentirse y ser salvo. ¿Amén? Para eso es Pentecostés, no es para que tengamos buenas fiestas y buenos cultos. No. La llenura del Espíritu Santo no se manifiesta aquí dentro. Aquí vivimos en la libertad del Espíritu Santo. La libertad del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu, el poder del Espíritu se muestra en nuestra vida diaria, en el hogar, con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, en el trabajo, en el instituto, en el colegio, en la tienda, en el parque y cuando testificamos de Cristo en el mundo. Ahí es donde se ve si somos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Pero hay algunas cosas. Hay algunos elementos que quieren apagar ese fuego en tu vida. Porque antes de que haya cenizas, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber leña y tiene que haber fuego. Porque la leña quemada produce las cenizas. Ahora, la cuestión es que nuestra vida, que es un altar de adoración a Dios, se puede convertir en un altar de adoración a otros dioses. Y entonces, en ocasiones, se mezclan las cenizas de nuestra adoración a Dios con las cenizas de nuestra adoración a otras cosas. Y cuando hablo de adoración, hablo de todo aquello en lo que invertimos nuestra vida, en lo que invertimos nuestros pensamientos. Y esas cenizas apagan el fuego. Porque por mucha leña que pongamos, estas cenizas acabarán apagando el fuego. El pecado son parte de esas cenizas. Hermanos, podemos venir aquí de domingo en domingo
y levantar nuestras manos y pedir que Dios nos bendiga. Y os aseguro que el Señor, el Espíritu Santo, está deseoso de bendecir cada una de nuestras vidas. Pero la Biblia nos enseña que debemos levantar manos santas. Entonces no podemos pedirle, Señor, llena mi vida, cuando no estamos rindiendo toda nuestra vida al Señor. Si vivimos en pecado, si manifiestamente vivimos en pecado, y no nos arrepentimos y nos alejamos de Él, por mucho que le pidamos a Dios, el Señor no va a poder. ¿Sabéis por qué? No porque no tenga poder, sino porque Él no puede contradecir sus propias leyes. Y la palabra lo que nos dice es que sin santidad, sin consagración, nadie verá al Señor. El fuego del Espíritu Santo no puede arder en nuestras vidas si se mezclan las cenizas de la adoración a Dios y las cenizas de la adoración al mundo. No puede arder en nuestras vidas si hay leña, hay maderos de adoración a Dios, pero también hay maderos de pecado. Nosotros mismos estamos echándole agua al fuego. Y esto no implica ser hombres y mujeres perfectos, porque aquí ninguno somos perfectos, ¿verdad? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos pecamos. Pero el secreto está en ser pecadores arrepentidos. Pecadores que buscan la santidad. Pecadores que no dicen, bueno, pero es que yo mi corazón siente, pero es que yo creía. No se trata de lo que tú y yo creímos o sentimos. Se trata de lo que la palabra de Dios nos dice. Y si tú quieres ser un hombre o una mujer bendecido y bendecida por Dios, quieres ser una mujer, un hombre lleno del Espíritu Santo, capacitado para toda obra buena, debemos caminar siguiendo las pisadas de Jesús. Porque, en primer lugar, el Espíritu Santo o Pentecostés es una promesa cumplida. El profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 28, dice así: mas esto es lo dicho por el profeta. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esto que profetizó Joel siglos antes empezó a cumplirse el día de Pentecostés en Jerusalén y sigue cumpliéndose día tras día en la vida de todos aquellos que servimos y que amamos al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de promesas y de promesas cumplidas. ¿Cuánto decimos amén? El Señor siempre cumple sus promesas, pero muchas de ellas son condicionales para nuestra vida. Cuando la gente se acercaba a Jesús, a veces Jesús, ¿qué les preguntaba? ¿Tú crees que puedo sanarte? Y cuando algunos decían que sí, el Señor les sanaba. Otros decían, Señor, creo, pero creo poco, ayuda a mi incredulidad. Entonces el Señor ponía la fe que le faltaba a esa persona, pero que creía lo suficiente como para que la llama fuera avivada y esa llama produjera el milagro. Así que debemos creer a las promesas de Dios. Porque la promesa de Pentecostés es una promesa que sigue vigente para nuestra vida. El Señor sigue buscando hombres y mujeres fieles. Hombres y mujeres que están en el lugar correcto, haciendo lo correcto cada día de sus vidas. Hombres y mujeres que hemos comprendido cuál es el propósito de nuestra vida. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué vivimos? Y sobre todo, ¿para qué hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir? ¿Para qué hemos sido rescatados del infierno en el que estábamos incluso en vida? Hemos sido sentados con Cristo en los lugares celestiales, estamos escondidos en Él y hemos recibido una nueva identidad y una nueva misión. Y esa misión es que todos conozcan lo que Jesús ha hecho por nosotros y también por ellos. ¿Amén? Pero humanamente no podemos. Humanamente no podemos. Somos vergonzosos, somos tímidos, nos asustamos, ocupamos nuestras agendas con muchas cosas que necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo para que cuando venga la oposición, venga la dificultad, oremos como oraban los discípulos. Señor, danos denuedo, danos valor, danos fuerza. No nos queremos amedrentar, queremos cumplir con tu voluntad. Amén. En segundo lugar, Pentecostés es una confirmación. Es una promesa cumplida y una confirmación. Hemos leído, o he comentado antes, algo que se encuentra en Mateo capítulo 3. Dice, yo la verdad, decía Juan, os bautizo con agua para arrepentimiento.
Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Seguramente los discípulos no entendían esto cuando Juan se lo decía en el desierto, bautizando en el Jordán. ¿Qué quiere decir esto de Espíritu Santo y fuego? ¿De qué está hablando Juan? Aquí venimos para ser bautizados porque nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Pero qué es eso de que seremos bautizados por otro que nadie conoce, porque nadie conocía a Jesús en ese momento, y que Él nos bautizará con Espíritu Santo y fuego? Tal vez ellos no comprendían eso ahora, pero cuando llegó el día de Pentecostés, las palabras de Juan el Bautista fueron confirmadas. Porque dice la palabra, hemos leído, que todos, sin excepción, y estamos hablando de más de 100 personas, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y sobre todos y cada uno se posaron como llamas de fuego que confirmaban lo que Juan el Bautista había dicho 3 años y medio antes. Porque el Señor lo que habla por medio de sus profetas, el Señor lo cumple. Amén. Así que el Espíritu Santo, la llenura, el derramamiento, es una confirmación que a día de hoy, 2000 años después, sigue siendo confirmada sobre la vida de aquellos hombres y mujeres que dicen: sí, Señor, yo creo. Yo creo en ti y te creo a ti. Amén. En tercer lugar, es un regalo. Es un regalo, como bien decía Jenny, no es que, bueno, yo tengo el Espíritu Santo y soy mejor que otro. No, que va. Es un regalo, es un don. Todo lo que recibimos del Señor es un regalo. Todo lo que recibimos de parte del Señor es por gracia. No hay nada que tú tengas que hayas recibido de parte de Dios que sea por merecimiento, porque eres buena gente, porque eres un buen cristiano o haces buenas obras. No, absolutamente nada. O sea, todo lo que tenemos de parte del Señor es por gracia. ¿Cuántos sabemos esto? Es por gracia. Es un regalo inmerecido. Es un regalo inmerecido. Dice en Hechos 10:45 algo que les explotó la cabeza a los primeros discípulos de Jesús. Dice que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Los discípulos de Jesús, que eran judíos, ellos creían que las promesas de Dios eran para ellos, para los judíos. Jesús era judío, vino a los judíos, derramó el Espíritu Santo sobre los primeros discípulos que eran judíos, daban por descontado que era para ellos, la nación de Israel, que había sido escogida por Dios para ser una luz a las naciones. Pero de repente dice que está Pedro en casa de Cornelio, un centurión romano, un general romano, ¿y qué pasa? Que mientras Pedro predica, ni siquiera se había puesto a orar por ellos, no le había dado tiempo a bautizarlos en agua. Dice que mientras estaba predicando, todos los de la casa, todos sin excepción, y estamos hablando de varias decenas de personas, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Es decir, no necesitaron que nadie les impusiera las manos, no necesitaron estar antes bautizados, no, fue un regalo sobrenatural que les hizo entender a los primeros discípulos que ese regalo es para todo hombre y mujer de toda lengua, de toda cultura, de toda etnia, de toda generación que confiesa el nombre de Jesús. Y es un regalo, mis amados, es un regalo. Y sabes, yo no soy muy bueno pidiendo, lo reconozco, me cuesta mucho pedir. Mi padre me enseñó a ser autosuficiente, a buscarme la vida, y me cuesta mucho pedir. Y tal vez sea orgullo, lo reconozco también. Pero hay que ser muy tonto para no aceptar un buen regalo. O hay que ser muy orgulloso para no aceptar un buen regalo. Sobre todo cuando sabemos que ese regalo es precisamente lo que más necesitamos. Lo que más necesitamos. Y os voy a contar un breve testimonio que lo he contado en otra ocasión, pero de otra manera. Yo conocí al Señor con 12 años, o me convertí con 12 años. Me arrepentí de mis pecados, le entregué mi vida. A los 15 años me bauticé en agua. Por circunstancias me fui alejando poco a poco del Señor, mi corazón se fue enfriando y estuve como 4 o 5 años, pues, apartado. Leía la Biblia de vez en cuando oraba, siempre cuando tenía problemas, como hacemos cuando estamos mal, ¿verdad? Y bueno, pero Dios no contaba nada en mi vida, no lo tenía en cuenta para nada. Vivía mi vida, me enredé con muchas cosas feas que me hicieron muchísimo daño. Pero con 19, 20 años el Espíritu Santo, que estaba en mí evidentemente todavía, comenzó a llamarme.
comenzó a recordarme que yo pertenecía a una familia, que yo tenía una casa, que no era un mendigo, que no era un pródigo. Así que comencé poquito a poco a ir a la iglesia, a juntarme con los jóvenes. Y recuerdo que fui a un campamento, es más, fue un FA de jóvenes que se hizo en Asturias hace muchísimos años. De hecho, de aquí de Irrota fue un buen grupito, no sé si algunos se acuerdan todavía. Sé que Cristina y alguna más estuvo por allá. Y recuerdo que fue un retiro donde todo lo que me podía salir mal, me salió mal. Pero mal, hermanos, ¿eh? O sea, mal. A tal punto que yo volví a la iglesia ese domingo después del retiro pensando, yo no vuelvo más aquí, yo no quiero saber nada de Dios ni de la iglesia. Y recuerdo a mi papá en la puerta de la iglesia diciéndome, ¿qué te pasa? Y digo, que yo no quiero, estos son todos unos majaretas, están todos mal de la cabeza, yo no quiero saber nada. Yo hablaba así. A veces uno de mis pecados ha sido ser demasiado directo. Entonces mi padre, un hombre sabio, me dice, mira, Serafín, te voy a pedir solamente una cosa. Dale una última oportunidad a Dios. Si Él no te responde, si Él no te... pues no te voy a decir nada más. Haz lo que quieras, no te voy a insistir, seguiré orando por ti, pero es tu vida. Bueno, tuve la humildad o la capacidad suficiente de escuchar y sentarme en la última fila, en la última silla de la última fila. Empezó el culto, mi pastor predicó, todo normal, no nada fuera de normal, pero cuando acaba la predicación, que no me acuerdo de lo que habló mi pastor, dijo, oye, si alguien quiere venir y que oremos por él, pues aquí estamos, vamos a orar un ratito. Y yo no sé de qué manera y no sé por qué, porque todavía no sé por qué, pero me levanté y ¡fium!, salí pitando para adelante. Y bueno, empezaron a orar por unos, por otros y demás. Y entonces se acercó un hermano que no era el pastor y empezó a orar por mí. Y de repente pues me dice, Serafín, levanta tus manos y vamos a alabar al Señor juntos. Empezamos a alabar a Dios juntos. Primero sostuvo mis manos y bueno, empezamos a orar y entonces el Espíritu Santo vino sobre mi vida. Empecé a hablar en nuevas lenguas, empecé a llorar, empecé a pedirle perdón a Dios, pero sobre todo a darle gracias a Dios. Y creo que pasaron, por lo que me decía después los hermanos de la iglesia, que pasó como una hora y media en la cual estuve con las manos levantadas y yo pensaba que el pastor o que el hermano había estado conmigo durante hora y media sosteniéndome las manos, pero me dijeron que no, que me había tomado durante 1 minuto y medio y se había ido. Y después entendí que durante esa hora y media era el Espíritu Santo el que había sostenido mis manos. Bueno, eso fue algo que evidentemente cambió mi vida para siempre, pero quiero llegar a este punto. Hasta ese momento, hermanos, yo había sido tartamudo toda mi vida. Yo tartamudeaba, y más cuando tenía que hablar en público. Me ponía nervioso, me bloqueaba, y era como un tractor que nunca terminaba de arrancar. Claro, me ponía colorado, y al ponerme colorado, pues yo me daba cuenta de que la gente se daba cuenta de que yo estaba colorado, y entonces ya el tractor se apagaba. Lo curioso es que Dios me había llamado al ministerio, que el Señor me había confirmado que con 12 años me había dicho que yo iba a predicar su palabra. Y yo decía, ¿cómo voy a predicar tu palabra si soy tartamudo? Voy a empezar el sermón el domingo por la mañana, lo voy a terminar el lunes por la tarde. Hasta que vino el Espíritu Santo. Y saben, hermanos, desde ese día nunca más he vuelto a tartamudear. ¿Por qué digo esto? Porque el Espíritu Santo no es para hablar en lenguas y profetizar. Esas son las evidencias de la llenura del Espíritu Santo y son necesarias en nuestra vida. Debemos manifestarlas cada día en nuestra vida. El Espíritu Santo es para capacitarnos con poder y con autoridad sobrenatural para hacer la obra de Dios. Así que si ahora me alargo en el sermón no es porque soy tartamudo, es que me estoy alargando. Necesitamos ese regalo. Porque sin ese regalo de gracia no podemos ni sostenernos en la vida cristiana ni hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Necesitamos ese regalo de gracia para que los momentos de dificultad, de prueba, esos momentos donde el enemigo nos tienta, donde nuestra carne nos arrastra, nos empuja hacia las cosas que nos atraen de forma natural, ese regalo, ese poder sobrenatural nos hace permanecer firmes y aferrados a lo que Dios ya nos ha dicho. Nos permite aguantar ahí en medio de la tormenta, cuando viene el chaparrón, cuando todo se nos viene encima. Esa fuerza sobrenatural nos mantiene aferrados como un ancla a la verdad de Dios en nuestras vidas. Necesitamos ese regalo.
Es un regalo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y yo espero y deseo, lloro cada día para que si no lo has recibido, lo recibas en el nombre de Jesús. Y si hace mucho tiempo que lo recibiste y te has olvidado de él, vuelvas a aferrarte de ese maravilloso regalo y vivas en el poder del Espíritu Santo. Unidad. Pentecostés es unidad. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. Como ayer, cientos y cientos y cientos de personas en Lucena y hoy estamos aquí. Cuando hubieron orado, dice que el lugar en que estaban congregados, juntos, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, dice Hechos 4:31. Es decir, cuando estaban orando por Pedro porque estaba en la cárcel, él entró y ¿dónde se los encontró? Juntos, orando. Juntos, orando. En Hechos capítulo 2 y 3 vemos que la iglesia tenía por costumbre la de estar siempre juntos, orando, buscando la llenura de Dios para poder hacer la obra del Señor. Mirad, en Hechos 10:27 el apóstol Pablo dice que Dios es uno. Es decir, recuerda lo que la palabra nos enseña desde el principio. Y el Espíritu Santo se mueve allá donde hay unidad. Un matrimonio que vive en unidad es un matrimonio que tiene todas las posibilidades de ser lleno y vivir en la llenura y el poder del Espíritu Santo dentro del propio hogar. El Dios que es uno es un Dios que nos llena para caminar en unidad. ¿Saben cuándo vienen las disensiones y las divisiones? Cuando estamos llenos de la carne y vacíos del Espíritu. Cuando estoy lleno de mis pensamientos, de mis razonamientos, de mi ego, de lo que yo creo, automáticamente me separo de mis hermanos y hablo mal de aquellos que no piensan y sienten como yo. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, esas diferencias que hay entre nosotros se ven como una oportunidad de crecer, de madurar y de edificar juntos la iglesia del Señor. Amén. Dios, que es uno, además nos ordena caminar en unidad, pero humanamente no podemos. Humanamente tú y yo no podemos caminar en unidad. Solamente por medio del Espíritu Santo, de ser llenos del Espíritu Santo, de vivir un Pentecostés diario, es que podemos caminar en obediencia al Señor en unidad todos juntos. Amén. Así que Pentecostés nos capacita para obedecer al Señor como cuerpo, para caminar como cuerpo, para pensar como cuerpo, para ser lo que Dios ha dicho que debemos ser. Decía Jesús en el Evangelio de Juan, dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús deja claro, mis amados, que para vivir unidos en amor y servir con eficacia al Señor, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Si no, leer el Evangelio de Juan en el capítulo 14, 15 y 16. Esos 3 capítulos están todos conectados. Para poder amar a Dios, para poder servir a Dios y para poder vivir en unidad como cuerpo que somos, necesitamos ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Amén. Así que el Señor quiere darnos ese regalo que es una promesa y una confirmación para que caminemos como Él quiere que lo hagamos y que de esa forma el mundo reconozca que Cristo está en nosotros. Además, el Espíritu Santo es entrega, mis amados. Dice Deuteronomio 16, versículo 10, la segunda parte, dice que de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según el Señor tu Dios te hubiese bendecido. Jesús se entregó a nosotros mismos. Él se entregó por amor a nosotros. Él se dio por amor a ti. Él se fue y Jesús, ¿qué dijo? Yo os enviaré, yo os entregaré. Dios es un Dios de entrega. El Señor se entrega. El Señor regala. El Señor da con generosidad y en abundancia. El Señor da y da y da. Es un Dios que quiere bendecir. Es más, Él dice que bendice incluso a los injustos, porque dice que la lluvia cae sobre justo y sobre injusto. Es un Dios tan bueno que a pesar de que tiene que soportar a una humanidad pecadora y rebelde, aún así la sostiene y la bendice. ¿Cuánto más a nosotros, sus hijos, que hemos sido redimidos por su sangre, que hemos sido adoptados y recogidos en su familia? ¿Cuánto más no querrá bendecirnos el Señor? Amén. El Señor quiere bendecir tu vida, pero debes entender esto. El Espíritu Santo es entrega, es o todo o nada. O tu vida le pertenece a Cristo o tu vida no le pertenece a Cristo.
O tu mente, tu corazón, tus planes, tus deseos le pertenecen al Señor o no lo hacen. No hay un término gris en nuestra vida. Y no estoy hablando de la salvación, estoy hablando de un estilo de vida, porque de la salvación o no se encargará el Señor en el último aliento de nuestro caminar. Estoy hablando de que, ¿cómo quiero yo vivir mi vida? Pues si Dios es un Dios que se ha entregado y sigue entregándome lo mejor, yo solo puedo hacer lo mismo porque yo soy una réplica, tú eres una réplica. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios por medio de su Espíritu Santo está en ti. Amén. Tú no eres un mini Dios, eres un hombre o una mujer que tiene el Espíritu del Dios vivo en ti. Y tienes su palabra para que conociéndola puedas imitar a Jesús, que es Dios hecho hombre. Y ahora tenemos el Espíritu Santo en nosotros para que en nuestra debilidad Él nos ayude. En nuestra poca fe, Él nos fortalezca. En nuestras caídas, Él nos levante. En nuestros miedos, Él nos dé valor. Tenemos todo lo necesario, pero para ello debemos entregarnos. Debemos vivir una vida entregada y consagrada al Señor. ¿Saben cuántos llamados y ministerios se van a la basura por no entregarlo todo al Señor? Hombres y mujeres que han sido llamados por Dios, capacitados por Dios, y tiran eso a la basura por no vivir completamente entregados al Señor, por no entender lo importante que es estar en el lugar que Dios quiere que estemos, haciendo lo que Dios quiere que hagamos cada día de nuestras vidas. Mira, tu vida es el resultado de pequeñas decisiones que tomas cada día. El éxito o el fracaso lo marcan unas pocas milésimas de segundo. Ayer estaba escuchando las noticias a última hora de la noche y me salió una deportiva de que en la Fórmula 1, las carreras de los coches, pues el que había quedado el primero en la clasificación lo había hecho por 84 milésimas de segundo. Eso es, ¿sabes? Nada. O sea, es más rápido, menos tiempo que abrir y cerrar los ojos. O sea, el éxito o el fracaso lo determinó un abrir y cerrar de ojos. Y pensaba en esto y digo yo, es verdad. Hay decisiones que tomamos en la vida que son tan torpes, tan malas, que acarrean terribles consecuencias. Pero son momentos puntuales. Ahora, el éxito verdadero en tu vida como discípulo y discípula de Jesús no está en grandes decisiones que tomas en un momento de emoción. Está en las pequeñas decisiones que tomas cada día. Está en esos pequeños momentos donde decides hacer lo que tú sabes que tu Señor te está pidiendo y demanda de ti. Donde decides sentir y pensar, hablar, comunicar aquello que el Señor te está diciendo que tienes que hacer. Pequeñas decisiones, pequeños momentos que se van sumando como los granitos de arena hasta que construyen una gran duna, una gran montaña, un bello paisaje. Ahí está el éxito de nuestra vida. Ahora, para poder tomar esas pequeñas buenas decisiones que marcan la diferencia, necesitamos al Espíritu Santo. ¿Amén? Necesitamos al Espíritu Santo en nosotros. Porque el Espíritu Santo es poder. Y voy concluyendo. El Espíritu Santo es poder. Pedro le dijo, Señor, yo no te voy a negar nunca. ¿Cuántas veces tú le has dicho al Señor, Señor, te voy a servir, voy a hacer lo que tú me pidas, yo me consagro a ti? ¿Cuántas veces lo has dicho en tu vida? Un montón, ¿verdad? ¿Y cuántas veces le has fallado? Un montón, ¿verdad? Bienvenido al club. Estamos todos en la misma barca. ¿Dónde está la diferencia? En la obediencia. En la obediencia, sencillamente en la obediencia. Ahora bien, humanamente es imposible obedecer a Dios. Porque lo que el Señor va a demandar de nosotros es contrario a lo que nuestra carne, nuestro corazón humano demanda, quiere y desea y anhela. Entonces, ¿cómo tú y yo podemos vivir en obediencia y así caminar en el poder de Dios? Con Dios actuando en nosotros. Pedro, antes de estar lleno del Espíritu Santo, dijo, Señor, yo no te negaré, Señor, yo iré contigo si es necesario, incluso hasta la muerte. Y delante de una sirvienta, hablando mal y pronto, se giñó. Sí. No, yo no conozco a Jesús. Yo, ¿qué va? Y vuelve otra vez la sirvienta. Que sí, que yo te he visto con ellos. Que no, que yo no conozco a ese hombre.
Y entonces otro viene y se acerca y le dice que sí. Es más, tú hablas como ellos. Tú eres Galileo, tú eres como ellos. Y dice la palabra que no solamente negó, sino que empezó a maldecir. Y entonces Jesús lo miró. Ahora, pasaron 3 días, Jesús resucita. Pasan 40 días en los que Jesús les va apareciendo y les habla las cosas del reino. Pasan 10 días más y el Espíritu Santo viene sobre la iglesia. ¿Quién es el primero que está en el templo y en el templo de Jerusalén, donde había cientos de miles de judíos devotos dispuestos a apedrear a cualquiera que dijera lo que no querían escuchar? Había miles de soldados romanos preparaditos para atrapar a cualquiera que hiciera un tumulto y pegar una buena paliza y meterlo en la cárcel. ¿Quién es el primero que en medio de ese ambiente hostil se planta allí y dice: estos que estamos aquí no estamos borrachos? Son las 9 de la mañana, es el día de la oración. ¿Cómo vamos a venir borrachos al templo? No estamos borrachos. Lo que ha pasado es que Dios ha cumplido la promesa del profeta Joel. Y empieza a predicar. Y empieza a hablar. Y sabe, no empieza a decir: israelitas, varones, hermanos, venid a Cristo que todo os va a ir maravilloso. Cristo os ama, sois unos supercampeones. Venid a la iglesia que lo vamos a pasar fenomenal. No dice eso. Empieza a decir: vosotros matasteis al Santo de Israel. Vosotros enviasteis a la cruz al Hijo de Dios. Y con ese mensaje desafiante dice que le preguntan: ¿y qué haremos? Y entonces Pedro dice lo que Jesús dijo cuando empezó su ministerio. Dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos, porque si no os iréis al infierno. Ese mismo Pedro que 50 días antes había negado en un pequeño grupo de personas ante una sirvienta, gente insignificante, fue el mismo Pedro que habló delante de cientos de miles de personas y les dijo: vosotros matasteis a Jesús, aunque Jesús vino a morir por vosotros, si no os arrepentís, estáis todos perdidos. ¿Cuál fue la diferencia en ese hombre en 50 días? ¿Que estuvo en un seminario intensivo 50 días estudiando teología? ¿Qué estuvo haciendo Pedro? 40 días con Jesús, escuchando al Cristo resucitado. Y 10 días en Jerusalén orando todos los días hasta que el Padre cumpliera lo que había prometido. Y ahí está la diferencia, mis amados. 1, en escuchar todos los días a Jesús. 2, en pasar todos los días tiempo con el Jesús a solas y con la congregación. Por eso insisto tanto, el culto más importante de la semana no es es el miércoles. Es el día en que venimos única y exclusivamente a orar, a buscar a Dios, a clamar, a ser llenos por Él, a interceder, porque en ese momento es cuando estamos sacudiendo los cielos y el mismísimo infierno. Por eso insisto tanto. La diferencia estaba en la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es poder. Hermanos, tú y yo necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Lo necesitamos. Lo creamos o no, lo necesitamos. Y quiero desafiarte, antes de concluir, a que no solamente lo necesites, sino que lo anheles y lo desees. A que desees. Porque hay algo que además de necesario es imprescindible para nuestras vidas. Somos la generación más emocional de la historia. Lo filtramos todo por las emociones. ¿Cómo me siento o no me siento? Y si me siento bien, bien, si me siento mal, mal, lo que yo siento está bien, lo que yo no siento está mal. Y por lo tanto dejamos de lado la palabra del Señor, nos importa poco lo que Dios piense, porque seguimos a nuestro corazón. Pero al ser una generación emocional, también somos la generación más depresiva de la historia. Porque somos frágiles emocionalmente, somos frágiles. Se nos llama la generación de cristal. Somos frágiles. Porque somos emocionales y no somos espirituales. ¿Saben lo que es Pentecostés? Pentecostés es alegría. Porque cuando en el Antiguo Testamento iban con las gavillas de las primicias al templo, no podían ir ahí: ¡ay, Señor, que te estoy dando esto! Y me voy a quedar sin lo que yo quería. ¡Ay, Señor, es que me estoy sacrificando por ti! ¡No! Era obligatorio subir al templo con las primicias con alegría. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Regocijaos en el Señor. Pentecostés es alegría, Pentecostés es gozo.
Es gozo, y lo que tú y yo necesitamos no es un subidón de buenas emociones de vez en cuando, no. Tú y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo para vivir siempre llenos del gozo del Espíritu Santo. Para no dejarnos llevar de un lado para otro, ni derribar, ni estar ahí como una pena andante. No, necesitamos el gozo del Espíritu Santo. Una de las características de un creyente lleno de Dios es un creyente gozoso, pase lo que pase en su vida. Aunque esté enfermo, tenga problemas, no tenga dinero, le hayan rechazado, le hayan traicionado, lo que sea que pase en su vida, siente gozo. ¿Saben? Yo eso lo experimenté en uno de los momentos en que perdí un trabajo por servir al Señor. Yo sabía que si tomábamos una decisión, Lloyd y yo, para servir al Señor, me iban a echar de mi trabajo, del sustento para mi casa y mis hijos. Lo sabía. Pero tuve que ponerme delante del Señor. Señor, ¿a quién obedezco? ¿A la lógica humana o a ti que me estás pidiendo que haga esto? Y después de luchar, evidentemente, decidimos obedecer al Señor. ¿Y qué pasó? Pues que me echaron del trabajo. Y fue una experiencia maravillosa, porque llamo a Lloyd por teléfono y digo, Lloyd, acabo de quedarme en el paro. Keila tenía 3 años y David 9 meses. Y vamos a tener que hacer una mudanza a otra ciudad. Y no teníamos ahorros. Y acabo de quedarme en el paro. ¿Y sabes lo que sentimos Lloyd y yo en ese momento? Gozo. Y dice, pero no sé por qué, pero estoy gozoso. Estoy gozoso. Tengo una alegría, tengo una cosa dentro que no lo sé explicar, estoy gozoso. Porque hacer la voluntad de Dios siempre trae gozo a nuestras vidas. Y porque cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo en nosotros, mis amados, pase lo que pase, incluso cosas humanamente o aparentemente negativas, eso nos llena de gozo, porque sabemos que el hacer la voluntad de Dios es nuestro deleite. El hacer la voluntad del Padre es lo que nos agrada y lo que nos satisface. Pentecostés es gozo. Y este mundo necesita una iglesia gozosa. Este mundo necesita hombres y mujeres gozosos. Hombres y mujeres llenos de sonrisas que no se quitan por nada, pase lo que pase, y que incluso en medio del dolor y del duelo. A mí es algo que me encanta cuando voy a un funeral de un creyente, que ves a la familia, a los hijos, a la viuda o al viudo, a la gente cercana, llorando y quebrantados porque están pasando por un momento muy duro, pero tienen momentos en los cuales sonríen y dicen, pero pastor, no te preocupes, tenemos gozo en el corazón, tenemos paz, sabemos que nuestro querido familiar está con Jesús. Sabemos que esto no es un adiós, es un hasta pronto, pronto lo veremos. Pero al otro lado del cielo, donde allí no habrá más lágrimas ni sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando estamos llenos de Dios, tenemos el gozo de Dios en nuestros corazones, mis amados. Para eso necesitamos también Pentecostés. ¿Amén? Necesitamos Pentecostés. Es un regalo. Es un regalo para tu vida y para mi vida. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Recuerda, si hay pecado en tu vida, pecado que no has confesado, o que lo confiesas pero del cual no te apartas, no podrás ser lleno del Espíritu Santo. Tienes que consagrarte al Señor. Tienes que consagrarte al Señor. Tienes que dejar eso que te separa de Dios. Recuerda, si hay cenizas, si hay maderas mojadas en tu vida, tienes que retirarlas de la chimenea, como hemos escuchado, y poner leña seca, leña de adoración solo a Dios. Pero sobre todas las cosas, lo que en esta mañana tú y yo necesitamos, mis amados, es creer. Tú y yo necesitamos creer. Y yo te desafío en el nombre del Señor, con todo el amor que te tengo, a que creas y que digas, Señor, creo en ti, yo creo en tu palabra. Yo creo en tu palabra, Señor. No creo que Pentecostés sea algo para unos pocos, ni que sea algo del pasado, es algo vigente y lo necesitamos para nuestras vidas. Mis amados, Dios tiene propósito para ti. El Señor tiene un propósito para tu vida. El Señor tiene un propósito para tu vida. Y va más allá de lo que estás haciendo ahora. Es un propósito que tiene un alcance eterno. Y para eso necesitas al Espíritu Santo. Para tomar pequeñas pero buenas decisiones, necesitamos al Espíritu Santo. Lo necesitamos desesperadamente. Amén.